desarrollar el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy vamos a conversar sobre proyectos que está desarrollando el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Pero pongamos un poco de contexto para que luego les presentemos a nuestro invitado de esta mañana de martes. 13 millones de dólares es la inversión del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para abrir un hospital de emergencias pediátricas para atender a unos 375.923 niños de 0 a 12 años, beneficiarios de cotizantes. El seguro anunció hace unos días la compra de un edificio en el que funcionaba un hotel y el inicio de trabajo para la habilitación del Policlínico de Emergencias Pediátricas. Invertir en nuestros niños y en nuestras niñas, invertir en la familia, porque invertir en los niños y en las niñas es invertir directamente en la familia. Según las autoridades, el Policlínico comenzará a trabajar en diciembre y será el centro de referencia pediátrica a nivel nacional y un complemento a la atención que ya se brinda en servicios de emergencia, observación y hospitalización. Pero este no es el único proyecto en el que ha estado trabajando el Seguro Social. Las autoridades dieron inicio a principios de este mes a las inscripciones para los trabajadores independientes que quieran recibir los servicios de salud de la institución. Pueden optar a estos servicios trabajadores entre 18 y 60 años que realicen de forma habitual una actividad económica física o intelectual, sin depender de un patrono ni recibir un salario. Todos estos pacientes independientes que están dentro de la informalidad hoy podrán formalizarse y tener acceso a la salud por un costo muy bajo. El director del ISSSTE, Ricardo Sea, dijo que para los próximos 5 años esperan que el 5% de los trabajadores independientes se afilien y que junto a sus familias harán un aproximado de entre 27.000 y 40.000 personas derechohabientes. Quienes se inscriban en este régimen tendrán acceso a servicios por enfermedad, accidente y maternidad. También a las prestaciones como subsidios por incapacidad y auxilio de sepelio. El gobierno proyecta incorporar en los próximos 5 años a unas 48.000 personas entre trabajadores por cuenta propia y su grupo familiar. La población económicamente activa en el país es de alrededor de 2.9 millones de personas, que equivale al 45% de la población total. Y de estos, el 49% pertenece al sector informal. Y según las autoridades del seguro, es una obligación del Sistema Nacional de Salud proporcionarles a estas personas una atención en salud. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, conoceremos más de estos proyectos del Seguro Social. Le damos la bienvenida esta mañana de martes al doctor Ricardo Sea, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Doctor, qué bueno recibirlo aquí en Canal 12. Buenos días, Manuel, es un gusto estar con usted. Muy buenos días a los televidentes, aquí dispuesto a responder cualquier interrogante sobre el Seguro Social. Doctor, luego de las elecciones del 4 de marzo fue noticia un anuncio que hizo el gobierno y es un control de los servicios que se prestan en los hospitales públicos. Queremos saber si ustedes en el Seguro Social han puesto en marcha algún proyecto similar para verificar la calidad de servicios que se le dan en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social a los pacientes y verificar el trato que tiene el personal hacia los pacientes. Bueno, nosotros en el Seguro Social, desde que iniciamos la gestión, tenemos la normativa que atención al usuario nos presenta cada 3 meses un estudio estadístico de las quejas, los reclamos, las felicitaciones, porque también hay felicitaciones, todo lo que la población usuaria quiere del Seguro Social. Y cada 3 meses nos mandaban ese informe y nosotros tratábamos de ir mejorando. A partir de marzo, en el Plan 10, pues nosotros reforzamos esta atención. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? En el último año, en el 2017, nos dieron un resumen de todo lo que había, las quejas en ese año. Y así resultó que el 60% de las quejas de los derechohabientes era debido a situaciones de procesos dentro de la unidad médica o, o del hospital. Por ejemplo, el problema de procesos son entregas de medicamentos tardados en la farmacia, tiempos de espera largos, algunos problemas de maltrato también
y algunos problemas de infraestructura como el estacionamiento. Y determinamos que el 60% de las quejas o de los reclamos de los derechohabientes se refiere a los procesos, como le digo. El 23% corresponde a las personas, o sea, las quejas del maltrato, etc. Y de insumos está hasta el 9%, y de infraestructura tenemos el 7%. Cuando hablamos de infraestructura, nos referimos al estacionamiento, que eso es una debilidad en todo el país. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Porque que lo reforzamos, porque ya lo veníamos haciendo desde el inicio de nuestra gestión. Lo que hicimos fue mandar equipos en 3 sentidos. Primero, un equipo de salud dirigido por el subdirector de salud, en el cual va a los hospitales y unidades médicas que más quejas han tenido en el año pasado, que son 7 aquí en el área metropolitana. ¿Cuáles son algunas, doctor? Bueno, lo voy a señalar. El que más quejas ha tenido es el consultorio de especialidades. Y las quejas que se refieren ahí es largo tiempo de espera en farmacia, falta de amabilidad de alguna parte del personal, problemas con el estacionamiento, tiempo general de espera, el largo tiempo para la oportunidad de cita. ¿Y por qué tiene tantas quejas de especialidades? Porque precisamente ahí es donde da consulta el médico especialista, y en algunas especialidades tenemos alguna dificultad para reclutar personal médico especializado, ya que en todo el país pues no es tan numeroso la cantidad de personas especialistas, por ejemplo, en radiología, los médicos, ¿cómo se llama? Reumatólogos, los oftalmólogos. Hay algunas especialidades, los anestesiólogos, que es difícil contratarlos porque falta personal en el país. Por eso es que la mayor queja fue en ese hospital. Y habían quejas como que faltaba agua para tomar, que en los baños no había jabón, que se miraba sucio en algunos aspectos. Entonces lo que hicimos fue mandar estos 3 equipos, y como le decía, salud ve las quejas que tenemos, por ejemplo este que dice aquí, largo tiempo de espera en farmacia. Fuimos a ver las farmacias, qué es lo que estaba pasando, y vimos que el gran problema era de procesos. La receta se manda desde el consultorio del paciente, del médico, Sí. porque ya tenemos un expediente electrónico bastante avanzado, y lo mandan a la farmacia. Cuando el paciente sale de su consulta, que pide su cita, baja a la farmacia, se supone que ya debe estar lista la El receta medicamento para que se lo entregue. para que le entregue con la receta. Pero había situaciones como que hasta 7 personas revisaban una receta, cosas tan sencillas de componer, y en eso estamos trabajando. También acortando el tiempo de espera, y eso lo venimos haciendo desde los inicios del 2009, con diferentes respuestas para nosotros. Por ejemplo, hemos contratado más médicos, hemos contratado alrededor de 427 médicos en estos 4 años. También hemos ampliado los horarios en algunas especialidades que teníamos problemas, de 3 hasta las 5 de la tarde. También tenemos servicios extraordinarios los días sábados, en la cual se hacen exámenes como audiometría, perimetría, etcétera, Holter, para que se pudiera hacer más corto el tiempo de espera. Además, el otro equipo que se ha formado es el equipo dirigido por el subdirector administrativo, en la cual va a todas las unidades estas y revisando qué es lo que está mal. Que si no está bien el baño, que si no hay jabón, que si no hay agua, que si hay algo que está mal arreglado. Y otra última que está a cargo del subdirector general, que es sobre el medicamento. En algunos lugares, a veces el paciente llega y no encuentra medicamento. Y no lo encuentra, pero la obligación del de la farmacia puede ser que no tenga en esa farmacia, pero tenga en otro lugar, Sí. o en el almacén general. Y tenemos un servicio que se llama Medicamento Seguro, en el cual hay un motociclista que le dice que esta medicina no está, vaya a traerlo porque en tal lugar está para dárselo al paciente. Eso lo estamos mejorando también
para que no haya quejas en ese sentido. Pero también nos comprometimos a hacer 3 cosas más. Entregar en el tiempo establecido, que es en marzo del 2019, el Hospital de San Miguel. Una infraestructura enorme que cuenta con 6 edificios, 2 de 4 niveles, 2 de 3 niveles, 1 de 2 niveles y 1 de 1 nivel, que es la emergencia, más una torre de 3 niveles para el paso entre una torre y otra. También nos comprometimos a entregar terminado ya el Policlínico de Emergencias Pediátricas, que como ustedes dijeron en la nota, acabamos de adquirir las instalaciones y esperamos que en octubre, noviembre, ya esté habilitado para que empiece a funcionar. Y en este caso, doctor, lo que se va a hacer es readecuar la infraestructura que ya estaba en lo que antes fue un hotel para convertirlo en un hospital, ¿o pretenden ustedes hacer otra construcción ahí? Miren, una de las cosas más fundamentales que tenemos de obligación en el Seguro Social es atender bien y completamente a los hijos de nuestros derechohabientes. Por razones pues, sencillas. Primero, porque es nuestra obligación hacerlo, porque los padres ya los inscribieron hasta los 12 años para que nosotros les diéramos la atención. Y segundo, porque lo que hacíamos con estos niños era que en lugar de verlos nosotros como era nuestra obligación, solo les hacíamos las medidas para mantener su estado. Por ejemplo, si había una herida, sellarla y mandarla al Hospital Boom, una fractura al Hospital Boom, una enfermedad ya que tuviera más tratamiento al Hospital Boom. Entonces necesitábamos solventar esa situación. ¿Qué vamos a hacer en esas instalaciones? Bueno, no es primer edificio que vemos para adquirirlo, para hacer el Policlínico de Emergencias Pediátricas, porque eso lo dijimos y estaba planificado desde el inicio de nuestra gestión. Sí. Pero vimos 2 edificios que ya funcionaban como hospitales, los negociamos los 2, pero hubo dificultades legales y otras cosas que tenían los hospitales que no los pudimos adquirir. Hubo otra propuesta de otro edificio, siempre en el Boulevard de los Próceres, pero no llenaba las características, y el que sí llenaba las características era las instalaciones del Hotel Siesta. ¿Por qué? Ahí ya había funcionado clínicas, había ahí un laboratorio clínico, había una zona ahí para un ala grande para atender hemodiálisis. Ya tenía permisos para funcionar casi como clínica o como estar pacientes ingresados, y el laboratorio cuenta con alrededor de 42 habitaciones que nos sirven a nosotros y tienen unas áreas donde vamos a construir lo demás. No vamos a botar el edificio, vamos a adaptar algunas partes para construir salas de operaciones, sala de emergencias, observación, etcétera, para darle la mejor atención a los hijos de nuestros derechohabientes. El costo del proyecto, cuando lo anunciaban, decía $13 millones, pero ¿eso ya incluye el equipamiento como hospital? Ese costo es el costo del edificio, lo que pagamos por adquirir el edificio. Por la infraestructura. Por la infraestructura. Segundo es lo que vamos a gastar en equipamiento, que son cerca de 3 millones, entre equipo médico, instrumental, mobiliario. Y tenemos también incluido ahí gastos que se van a hacer de remodelaciones, porque también, como les digo, vamos a remodelarlo y eso suma alrededor de 12, 13 millones para terminarlo. Y esperamos, como les repito, que en el último trimestre de este año lo estemos entregando. Pero dejemos claro algo, doctor, en el sentido de el costo total, digamos, del proyecto ya funcionando como un hospital. ¿Cuánto asciende ya directamente para el Seguro Social esa inversión, considerando que es un hospital el que van a poner a funcionar ahí? Bueno, definitivamente ya cuando estamos trabajando como hospital, hay que tomar en cuenta que tenemos que contratar personal. Así que vamos a contratar médicos, especialistas, pediatras generales, pediatras, cirujanos pediatras, ortopedas pediatras, anestesistas pediatras, etcétera, personal de enfermería, y eso vamos a contratar 29 médicos en general y 172 personal de enfermería más el personal administrativo. Al año, en recursos humanos, vamos a invertir la cantidad de
$3.857.279. Y en bienes y servicios, ¿a qué se refiere bienes y servicios? A compra de exámenes de laboratorio, a turnos que se van a pagar para los médicos, sí, para las enfermeras, etc. En total vamos a invertir alrededor de $21 millones para que funcione, y este último tramo de recursos humanos y bienes y servicios es un costo por año que equivale a $8.9 millones, más los 12 millones son alrededor de $21 millones. Doctor, estamos hablando que diciembre es la fecha que ustedes han puesto para que esto comience a trabajar. ¿Considera usted que van avanzando tan rápido que pueden lograrlo y que diciembre de este 2018 ya se cuente con ese hospital? Bien, esto ya está planificado, porque esta compra viene negociándose desde hace cerca de 8 meses. Nosotros lo que hicimos fue inmediatamente que vimos que el hospital llenaba las características y empezamos a pedir permisos en el Consejo Directivo para que nos autorizara a negociar un precio, y nos dijo que hasta cuánto podíamos llegar. Entonces pusimos a trabajar al Departamento de Infraestructura para que iniciara a hacer los dibujos arquitectónicos, para hacer una maqueta de ese edificio, que es lo que necesitábamos. Entonces ya tenemos avanzado una gran parte de eso. Creemos que si agilizamos los procesos de licitación, en noviembre me requería decir que está empezando a funcionar este pediátrico. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Nuestro invitado esta mañana, el doctor Ricardo Sea, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Regresamos. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Nuestro invitado, el doctor Ricardo Sea, él es el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y estamos hablando de diferentes proyectos que está desarrollando esa institución. La construcción de un policlínico pediátrico que va a estar funcionando aquí, muy cerca del Boulevard Los Próceres, donde antes funcionaba un hotel. Ese es uno de los puntos que hemos tocado esta mañana. Doctor, me gustaría que nos ampliara, digamos, cuál es en sí el proyecto de este hospital. Si lo comparamos con el Hospital Bloom, ¿cuál va a ser la capacidad del policlínico pediátrico del Seguro Social? Bien, el proyecto de ampliación del portafolio para atender a los niños de nuestros derechohabientes no es solamente la adquisición de un edificio donde va a funcionar el policlínico de emergencias pediátricas. Desde 2016 venimos ampliando el portafolio en Ilopango, Soyapango, Amatepec, Policlínico Sacamil, Santa Ana en la Unidad Médica de Chachuapa y en el Hospital de Sonsonate. Antes, como le decía, solo se hacían las medidas de entrada, de poner, por ejemplo, un niño llegaba con un proceso de gastroenteritis y deshidratado, se hidrataba, y si a los 2 o 3 días no seguía bien, se mandaba al Bloom, o con un proceso neumónico o cualquier otra enfermedad. Hoy, en estos centros que hemos hecho, en estos otros 6 centros que hemos ampliado, ya hay hospitalización, ya hay sutura de heridas que no requieren anestesia general. Sí. O sea, se puede hacer una reducción o poner un yeso si no hay desplazamiento de los huesos. Se puede poner un yeso y ya no se manda al Bloom, en 6 locaciones diferentes del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Eso quiere decir que ya con eso disminuimos bastante la afluencia de los niños al Hospital Bloom. Pero, ¿qué tanto puede impactar el policlínico pediátrico en el Hospital Bloom? Porque ya decía usted que muchos pacientes eran referidos allá. ¿Qué tanto puede impactar el hecho de que se ponga a funcionar esto? Esta segunda etapa, que corresponde al Policlínico de Emergencias Pediátricas, es para 2 funciones. Primero, va a tener un consultorio de emergencia, así como en los otros 6 lugares de Seguro Social, para atender a la población que está vecina aquí al policlínico, inclusive Santa Tecla, en emergencias, igual que los otros hospitales, que las otras unidades médicas. Pero además va a tener esas salas de operaciones y va a tener especialistas para poder hacer una cirugía más complicada y que requiere anestesia general. Por ejemplo, cosas sencillas como un lipoma, que es una pelota de grasa
un quiste de la cola de la ceja, un quiste sinovial para los niños, que un proceso de una hernia umbilical, una hernia inguinal, inclusive una apendicectomía de emergencia por un cuadro de apendicitis, o una exploración en un niño que tiene lo que se llama en medicina un abdomen agudo. Pues cuando hay algún dolor abdominal que se determina que es una causa quirúrgica, se puede hacer en ese hospital. Y además, los que se ven en los otros centros pediátricos que hemos abierto y tienen necesidad de una cirugía de este tipo, van a ser referidos a este hospital. Por eso es que decimos de que va a atender tantas personas, tantos niños, porque va a ser un centro de referencia, además de cubrir los propios de la zona, un centro de referencia. Y todos esos pacientes que llegaban por una fractura, por una herida, por una hernia inguinal, por una criptorquidia, por un absceso que tenía que drenarse, por unas heridas muy grandes que tenían anestesia general, todo eso ya no va a ir al Blum. Ahora, quiero aclarar una cosa. El Policlínico de Emergencias Pediátricas no se puede comparar con el Hospital Benjamín Blum. ¿Por qué? Porque el Hospital Benjamín Blum tiene médicos especialistas en oftalmología, en cardiología, en neumología, etcétera, etcétera, hasta en cáncer. Nosotros no vamos a tener eso todavía. Las proyecciones del Seguro Social es darle una atención completa a los hijos de nuestros derechohabientes, pero en etapas. Entonces, vamos a atender todo lo que es emergencia, de consulta de emergencia y cirugía de emergencia y alguna cirugía electiva que no necesite una especialidad. Muy bien, he de recordarle a las personas que nos están sintonizando que diciembre es la fecha que ha establecido el Seguro Social para abrir este policlínico de atención pediátrica. Doctor, me gustaría que habláramos de otro proyecto que ha estado acaparando mucho la atención en estos últimos días y es la integración a los servicios que presta el Seguro Social de personas, trabajadores por cuenta propia, trabajadores informales. ¿Cómo va esto? Yo estaba leyendo algunos datos anoche que decía que hasta el 11 de mayo se estaba hablando de por lo menos 97 personas que se habían integrado, pero tal vez ustedes nos puede proporcionar el último dato que tienen de cómo ha venido funcionando este proyecto que lanzaron recientemente. Mire, este es un proyecto ambicioso. El Seguro Social tiene como obligación y como principio la universalidad. Quiere decir que el Seguro Social tiene que ampliar su cobertura para cubrir a la población económicamente activa del país. Ustedes ya dijeron en el resumen a cuánto equivale la población económicamente activa en el país, a un 45% de la población, alrededor de 2.7, 2.9 millones. Pero de esos 600.000 personas están en la informalidad. En la informalidad de que tienen una venta en un canasto hasta los que son asesores o consultores o médicos o abogados que no tienen ese servicio porque son trabajadores por cuenta propia. Entonces hemos decidido, después de un estudio actuarial que nos permitió ver que esa ampliación de cobertura era posible, ¿y qué teníamos que hacer antes para poderlo atender sin menoscabo, de la atención de los demás derechohabientes? Y que contábamos con la infraestructura adecuada, con el número de médicos y enfermeras necesarias, etc. Entonces lanzamos este proyecto. ¿Qué características tiene este régimen especial para trabajadores independientes o por cuenta propia? Primero, es voluntario. Es voluntario. La meta que nosotros nos hemos propuesto por año es de alrededor de 5.500 personas que van a cotizar. Y en total, con todos los derechohabientes, con todos los beneficiarios, tanto hijos hasta los 12 años, como pareja, cónyuge, esposo, esposa, esperamos recibir al año 9.600 personas cotizantes. Pues hasta el 11 de mayo, acuérdense que esto se lanzó hace una semana, un poco más de una semana. Ya superamos la cantidad que usted había dicho. Tenemos 114 personas afiliadas. Bueno, esa es la característica primero que es voluntario. Segundo, que cada persona puede cotizar de dos maneras.
manera individual para que solo sea cubierto él, pero esto supone una declaración jurada en la que diga que no tiene dependientes, que no tiene pareja, Sí. o que no tiene hijos, porque solo va a recibir atención la persona que cotice. Esa atención comprende servicios médicos y servicios y subsidios, es decir, prestaciones económicas, pago de incapacidades y otras cosas a las que tienen derecho los demás derechohabientes, valga la redundancia. Y el otro es un régimen de cobertura familiar, donde la persona quiere inscribirse él, pero que también estén cubiertos su pareja, su esposa, su esposo, su cónyuge, su compañero de vida y sus hijos. Ahora, estas dos es bien fácil inscribirse. ¿A dónde se tienen que inscribir? En las oficinas administrativas del Seguro Social que están en todo el país. Aquí están en La Torre, y hay en Sonsonate, hay en Santa Ana, en Solután, etc. Perdón. Entonces, llevan una declaración jurada que lleva dos cosas. Primero, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Por ejemplo, dice, yo soy un médico y quiero afiliarme porque no estoy cotizando Seguro Social en ninguna parte. No tengo ningún patrono. O una trabajadora independiente puede ser un taxista o puede ser una vendedora del mercado. Y en esa carta tiene que decir que no, en su rubro en que trabaja, que no está asegurado, que no tiene un patrono y que desea afiliarse individual o familiarmente. Se llega a inscribir y desde que se inscribe, él y su familia tienen derecho a atención médica en todo menos en 4 cosas. Si esa persona llega y tiene una hipertensión, puede llegar a las instalaciones de seguro desde que se inscribe, le van a dar su medicamento Sí. y lo van a atender. Si tiene una diabetes, igual. Pero hay situaciones, como le digo, 4 situaciones en las cuales tiene que esperar 6 meses de estar cotizando para poderse atender. ¿Cuáles son esas 4 causas? Primero, una cirugía electiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ella fue donde un médico, fue al Hospital Rosales, fue a cualquier lado y le dijeron, mire, usted necesita operarse porque tiene una colelitiasis, o sea, tiene cálculos en la vesícula. No se puede operar porque, ojalá no sea así, pero puede suceder y ya ha sucedido, que solo llegue, se inscriba para que operarse esa enfermedad que tiene Y deje de cotizar. y deje de cotizar. Y no es ese el sentido de la seguridad social. Ese es un caso. Segundo caso, enfermedades catastróficas como el cáncer. Una persona que ya tiene cáncer en ese momento no puede ser atendida hasta que tenga 6 meses de estar cotizando. Otra persona que tenga una insuficiencia renal en grados 2 o 3, 4 o 5, o sea, las que ya necesitan una terapia sustitutiva a través de la diálisis peritoneal o una hemodiálisis. Y por último, no pueden ser atendidos los primeros 6 meses aquellas personas que tienen lo que se llama una coronariopatía, es decir, una enfermedad cardíaca que necesite, por ejemplo, la colocación de un stent medicado o una cirugía especial para corazón. En los primeros 6 meses no va a ser atendido, pero después que pase ese periodo y está cotizando más de 6 meses, va a ser atendido desde una gripe hasta un trasplante renal. Y lo importante es que el costo de estos, para terminar, es relativamente accesible para esas personas. Cuando es una cotización de manera individual, va a pagar $40 mensuales. Y si es un grupo familiar el que está asegurando, va a pagar $56 mensuales. Y con esa cantidad va a tener derecho a atenderse de todas las patologías después de cumplir los 6 meses. Una pregunta lógica, doctor. Seguramente las personas que nos están viendo y son cotizantes ya del Seguro Social se estarán preguntando qué va a pasar con los que ya estamos cotizando al seguro, con el incremento de pacientes que puede tener en determinado momento la institución debido al integrar a estas personas del sector informal a los servicios que presta. Usted ya decía alguna aclaración y decía que no va a haber mayor deterioro, pero seguramente el ciudadano espera una explicación más amplia de parte suya, ¿no?
Es lógico pensar eso. Aunque es un poco egoísta, perdónenme que diga esto, pero es lógico pensar esto. Si yo estoy pagando y así nomás me cuesta que me atiendan, o las quejas que hemos visto que tarda tanto en despacharme la medicina o en una cita, hoy que tenga más cobertura de seguro social, pues va a ser más difícil. Pero no, porque ya hemos estado trabajando paralelamente en acortar los tiempos de espera, como le dije anteriormente. Sí. Lo primero que se hizo fue ampliación de horarios. Segundo, contratación de personal. Yo le decía 427 médicos, pero no. Se han contratado 447 médicos en estos 4 años. En las especialidades que más se necesitan, teníamos, por ejemplo, al inicio de esta gestión teníamos un médico geriatra, especialista en los pacientes de la tercera edad. Hoy tenemos 5 médicos geriatras. Y así vamos mejorando. Antes teníamos 2 retinólogos en oftalmología. Hoy tenemos 4 médicos retinólogos. Hemos estado aumentando el número de personal médico. Y hemos contratado 472 enfermeras. Hemos ampliado la infraestructura. Hemos construido la unidad médica de Apopa, estamos construyendo San Miguel, estamos mejorando Santa Ana, estamos remodelando La Libertad, estamos ampliando instalaciones en muchos lugares del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, y eso va a hacer que no se modifique la atención. Es más, va a mejorar poco a poco la atención con todo lo demás que estamos haciendo. Por ejemplo, en especialidades, que es a donde más se tarda, por deficiencia de personal médico, ahí se inició lo que se llama consulta por riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que llegan a tratamiento, y le voy a poner oftalmología, y siempre pongo ese ejemplo porque yo soy oftalmólogo. El médico lo examina y determina, míreme, usted lo único que tiene malo es que necesita ponerse anteojos y con eso resuelve su problema. Entonces, y eso le ha provocado una irritación, le vamos a dejar estas gotas y va a ir a hacerse un examen para pedirse los lentes y va a tener una cita. Hace el proceso el paciente y regresa con su cita. El médico comprueba que los lentes están bien hechos, que están bien recetados y que mira mejor el paciente. A ese paciente ya no tiene que darle cita, porque ya resolvió su problema. La cosa es que el paciente depende del médico especialista. Doctor, déjeme cita dentro de 3 meses, déjeme cita dentro de 2 meses. Mire que a mí me gusta estar viniendo y así por cualquier cosa. Eso ya no se va a poder porque hoy lo vamos a hacer por riesgo. Usted va a atender al que necesita ser atendido. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros esta mañana. Obviamente hay muchos proyectos en el Seguro Social, sabemos que están otras áreas en las que también están trabajando y esperamos abordarlas en una futura visita suya aquí al espacio de Hechos AM. Gracias, Manuel. La verdad es que es tan apasionante hablar de Seguro Social, hay tantas cosas que se han hecho que falta tiempo para hablar de todas ellas, pero le agradezco que me haya invitado. Espero que los televidentes se les haya aclarado algunas dudas que tengan. Si no, comuníquense al 127, que es el call center del Seguro Social, a donde le van a contestar cualquier interrogante que tengan. Así es. De hecho, dejamos abierta la invitación para el doctor Ricardo Sea para hablar de otros proyectos que tiene el Seguro Social y que son de mucho interés para todos los cotizantes. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a esta mañana de martes 15 de mayo. Vamos a las 0 Hechos.